Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Damos inicio a esta edición central de Televisión Noticias con la mirada puesta en Venezuela, un país donde se ha vivido una jornada de incertidumbre y de gran preocupación. Un día después de las elecciones presidenciales, la oposición se dice ganadora con más de un 70% y el gobierno de Nicolás Maduro entrega sus propios datos y lo proclama como el nuevo presidente por los próximos 6 años. Esto ha provocado un rechazo de la comunidad internacional, una enorme presión diplomática. Vamos a ver qué consecuencias está teniendo incluso para nuestra delegación diplomática en Venezuela y para las relaciones con nuestro país. Y esto ha significado también una enorme efervescencia en las calles de las principales ciudades venezolanas, que es la mayor preocupación a esta hora, Carlos, por la integridad de los ciudadanos de ese país. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Imagen en vivo a la izquierda de su pantalla, lo que está ocurriendo en los alrededores del centro de Caracas. A esta hora la principal misión de la policía ha sido hacer retroceder tanto a los manifestantes como a los propios equipos de prensa. Por eso es que ustedes ven que la cámara se está moviendo, porque son equipos que están retrocediendo desde el Palacio de Miraflores, al cual no han podido acceder, al igual que la gran cantidad de manifestantes que se congregó desde temprano en el centro de Caracas. La misión es esa, proteger el Palacio de Miraflores, donde está el presidente durante esta jornada, donde incluso, ya sabemos, durante la tarde fue proclamado oficialmente como presidente. No ha habido cómputo de votos oficial con el total de los sufragios, solo nos quedamos con lo de anoche, con el 80%. Y incluso no ha habido ningún desglose región por región. No sabemos cómo votaron los distintos territorios de Venezuela. Aún así, con esa incógnita, el CNE, el Consejo Nacional Electoral, proclamó como presidente a Nicolás Maduro. Y quizá lo más grave, Carlos, es que no se ha entregado ninguna de las actas, estos documentos emanados directamente de los locales de votación, que por compromiso tenían que ser entregados a la oposición para contrastar los resultados del Consejo Nacional Electoral con los que tuviera la oposición. La oposición anoche reclamaba que les habían entregado solamente el 30% de las actas electorales. El Consejo Nacional Electoral anuncia el triunfo de Nicolás Maduro sin entregar esas actas. A esta hora, la oposición dice que tiene las actas y que esas actas le dan el triunfo a Edmundo González por un 73%. Esa fue la declaración de la principal líder de la oposición, María Corina Machado, hace algunas horas hoy durante esta tarde. Insisten en que van a defender ese resultado y ante este escenario queda la duda respecto a qué es lo que pueda pasar en las próximas horas, porque hay gran tensión y esto se está manifestando también en las calles. Así es, si ustedes lo ven también allí en la imagen. Lo que dijo María Corina Machado esta tarde y que le permite llegar a esa cifra de 73,2% de apoyo en las urnas para Edmundo González es que ellos lograron hacer un conteo paralelo después de que se bloqueara el acceso a la información con el 30% de las mesas escrutadas. A partir de allí ellos lograron hacer, dijo, un conteo paralelo y por ese método es que llegaron a este porcentaje que le da la victoria, según ellos, a Edmundo González. El punto es saber también cómo llegaron a ese método y también, por otro lado, las actas, ellos dicen están en condiciones incluso de publicarlas, lo van a hacer en un sitio web. ¿Qué va a ocurrir a partir de allí? Si esa información es fidedigna, ¿cómo va a responder el gobierno de Nicolás Maduro a esta información? Es algo que está por verse, pero que ha generado también esta extensión máxima en las calles, porque hay muchos manifestantes que salieron hoy día temprano, no sabiendo esta información, pero que se han decidido quedar en el centro de Caracas a la espera de que haya una reacción o de si se libera finalmente esta información, estas actas que han pedido con tanto afán. Y la presión sobre Nicolás Maduro no solamente es interna, Carlos, sino que hay una presión internacional. Son numerosos los países, incluido Chile, que están pidiendo que se transparente esta información, que se entreguen las actas para recién entonces validar el resultado y reconocer a Nicolás Maduro como el presidente por los próximos 6 años para Venezuela, si es que ese resultado es transparente y es público. Hasta ahora las actas no han sido entregadas y solo una docena de países
países a nivel mundial han reconocido y felicitado a Nicolás Maduro, que son países aliados de su sector político más duro, podríamos decir. Dentro de esos está Rusia, China, Cuba, Nicaragua, Honduras, Bolivia, que son los países que han reconocido el triunfo de Nicolás Maduro. Pero hay una comunidad internacional completa que está exigiendo la entrega de las actas para tener un resultado que pueda ser reconocible. Incluso los organismos internacionales, los pocos organismos internacionales que el gobierno de Maduro permitió que fueran veedores de esta elección, están solicitando lo mismo. El Centro Carter, claro, que es un centro norteamericano que estaba siendo veedor de estas elecciones, ha dado plazo el día de mañana. Mañana vence el plazo que le han dado al gobierno, que ya es mucho plazo. Las elecciones fueron ayer, tendrían que haberse entregado ayer mismo y todo esto hace surgir muchas dudas, pero le ha dado plazo al gobierno para que entregue esas actas de aquí a mañana. Y bueno, lo que no sabemos es qué poder de presión hay sobre el gobierno si es que no cumple, cuando muchos analistas internacionales y expertos en el tema, incluso la propia oposición venezolana, duda que las actas vayan a ser entregadas. Y que si son entregadas tengan los datos fidedignos de la votación que existió, porque han pasado muchas horas desde el momento en que se debiesen haber recopilado fidedignamente todas esas actas. Ahora, lo que tú mencionabas de la presión internacional, tan decidor es la presión que está ejerciendo en distintos países, que hay algunos gobiernos afines ideológicamente a Nicolás Maduro y que han decidido retroceder y han decidido confrontar también a Nicolás Maduro diciéndole que debe transparentar las actas y los resultados oficiales. Entre ellos, el propio gobierno de Brasil. Lula da Silva no ha hablado, pero sí a través de su Cancillería, Brasil pidió transparencia absoluta. Y no ha reconocido ni ha felicitado a Nicolás Maduro. Finalmente lo que pide es un objetivo independiente que haya, ¿no? Un estudio independiente de cada una de esas cifras para que así haya fiabilidad de estos resultados. Y en México pasó lo mismo. Andrés Manuel López Obrador no quiso explicar de manera tan exhaustiva su posición, pero sí lo que dijo a través de la Cancillería del Gobierno de México es que no van a reconocer los resultados sino hasta que haya un total de los votos. Allí entonces es un poco más laxa la posición de México, pero sigue siendo una exigencia el que haya más cifras que permitan hacer una revelación de estas votaciones. Y lo que decíamos, Carlos, esta fuerte presión internacional, que incluyó acusaciones de fraude incluso respecto a las elecciones en Venezuela, significaron una consecuencia diplomática. El gobierno de Nicolás Maduro ha ordenado el retiro inmediato de sus representantes en 7 gobiernos, incluido Chile. Esto como respuesta a las exigencias que ha hecho el propio presidente Gabriel Boric de que se entreguen las actas y que los resultados sean transparentes. Se está intentando imponer en Venezuela un golpe de Estado, nuevamente, de carácter fascista y contrarrevolucionario. Cambió las celebraciones de la noche anterior y el tono este lunes para rechazar así las acusaciones de fraude electoral que surgieron en toda Venezuela y desde distintas latitudes, luego que el Consejo Nacional Electoral comunicara desde Caracas un nuevo triunfo de Nicolás Maduro, aunque la oposición insisten en que el resultado estuvo de su lado. Esta prueba inequívoca, fehaciente, irreversible matemáticamente de que ganamos, siento un gran orgullo de lo que hemos hecho. Cuestionamientos a un proceso electoral que líderes de otros países de la región también calificaron derechamente como un fraude, desatando la pública ira de Nicolás Maduro. Que él crea que ha ganado una batalla. Sin embargo, lo más importante es que los leones venezolanos despertaron. ¿Cómo se puede tomar en serio a un fascista, un nazi como ese? Un sociópata sádico que disfruta haciendo sufrir al pueblo de Argentina. Tenso proceso en Venezuela que coincidió este domingo con el aterrizaje del presidente Gabriel Boric en los Emiratos Árabes. Desde allí, a través de redes sociales, llamó al régimen de Nicolás Maduro a entender que los resultados publicados eran difíciles de entender,
La postura de Chile y su Cancillería era clara: abstenerse de reconocer cualquier resultado que no sea verificable. Las elecciones y elecciones que generan tanta expectación como esta tienen que ser absolutamente transparentes. Hasta el momento, con la información que tenemos, todavía nos entregan todas las actas que podrían verificar esa elección. Mientras eso no se haga, nosotros como país nos vamos a abstener de hacer un reconocimiento a lo que ha señalado el Consejo Nacional Electoral. La postura expresada formalmente por el gobierno de Chile y el presidente Gabriel Boric desató la dura reacción en redes sociales del canciller venezolano Iván Gil, quien en un tono confrontacional llamó al mandatario chileno a ocuparse de sus problemas, agregando que defenderían y celebrarían el triunfo como verdaderos revolucionarios. Cuando se entra a este plano de la descalificación personal es porque no hay argumento. ¿Y descarta una medida diplomática en ese punto, canciller? No descartamos ninguna opción. Tensión con Chile, pero también con el resto de países de la región que no reconocieron el resultado informado este domingo y que escaló a tal punto que la tarde de este lunes el gobierno de Venezuela comunicó que ante este nefasto precedente que atenta contra nuestra soberanía nacional, decide retirar todo el personal diplomático en las misiones en Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. También Venezuela exigió a estos gobiernos retirar de manera inmediata a sus representantes en Caracas. Yo lamento la tardanza y la debilidad en la reacción de la Cancillería. Me hubiese gustado, la verdad, que Chile hubiese cortado la relación diplomática con Venezuela. Que el régimen de Nicolás Maduro ya ha dejado de manifiesto su aislamiento total a nivel de representatividad democrática. Los únicos apoyos que le van quedando a Nicolás Maduro en Nicaragua es Cuba y el Partido Comunista Chileno. Precisamente la posición de parlamentarios del Partido Comunista que salieron a defender los resultados del proceso electoral en Venezuela desató una fuerte controversia al interior del oficialismo. Genera una incomodidad tener que compartir un camino común con quienes entienden que en Venezuela tenemos un sistema, un régimen democrático. ¿Ya? Eso hace muy difícil caminar juntos. Yo no soy ni el encargado de parte de las recepciones de esos reclamos, ni tampoco soy la voz oficial de una cancillería que no me pertenece. Un proceso electoral en Venezuela que sigue sumando controversias y críticas, dividiendo el oficialismo del ámbito local y con una tensión diplomática desatada entre Venezuela y al menos 7 países de la región. Va a ser interesante, Carlos, que revisemos juntos un comunicado emanado esta tarde por parte del Partido Comunista de Chile, que tampoco reconoce el triunfo de Nicolás Maduro sin condiciones y que felicita al pueblo venezolano por el proceso realizado ayer en paz, pero no felicita directamente a Nicolás Maduro, y eso habla también de una mirada con cautela también desde el propio Partido Comunista chileno. Lo vamos a revisar en algunos instantes. Y procedimientos que validan el mencionado proceso refrendado por la masiva y diversa presencia de veedores internacionales, señala, y la amplia cobertura de prensa confirmada en estos comicios. El tono entonces es de esperar el resultado sin dar a entender de manera categórica que el presidente es Nicolás Maduro, tal como lo dijo el gobierno en Venezuela. Claro, y se habla justamente de la transparencia. Sí. Algunos los han exigido directamente, la entrega transparente. El Partido Comunista de Chile dice: tenemos la certeza de que se entregará transparentemente el resultado. Hay un matiz, pero hay un acento puesto en la necesidad de que estos resultados sean transparentados. Y, como decíamos, en esta solidaridad con el pueblo venezolano. Revisemos, Carlos, cómo fue el día después de las elecciones, estas manifestaciones de tristeza, de rabia y también de esperanza en algunos de los venezolanos, tanto en su país como los que residen en Chile. Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela. En el poder hasta el año 2030, la noticia que se conocía bordeando la medianoche de este domingo. Una elección de la que la oposición y líderes del mundo dudan de su transparencia y en donde muchos en Venezuela se imaginaban portadas de diarios con titulares completamente distintos. La verdad que esto me llamó la atención, pero no era lo que uno esperaba, por lo menos yo. Porque perdimos la esperanza de tener una Venezuela mejor. Hijos, hermanos, amigos que ahora viven a miles de kilómetros de su hogar. En Chile, este domingo, las esperanzas de los opositores a Nicolás Maduro se asomaban. Había ruido y fiesta en las calles, pero al conocer el resultado informado por el Consejo Nacional Electoral, volvió el silencio y luego la tristeza. Mi papá está solo en Venezuela, yo quiero volver.
Para José Gregorio y Génesis, parte de los 8 millones de venezolanos que dejaron su país, este lunes ha sido difícil. Ahorita la parte positiva que yo veo es que ya para la comunidad internacional y para todo el Estado venezolano, pues ya no queda otra evidencia que es una dictadura plena. Como que una pequeña esperanza de que pudiéramos volver a nuestro país, a estar con nuestra familia, y como que nos las robaron, pues. O al menos todavía no, como que no la perdemos, definitivamente, pero sí estamos tristes. Mientras, en Venezuela de la pena se ha pasado a la rabia. Este lunes, con ollas y cucharas, los caraqueños y caraqueñas expresaron su descontento. Y con el correr de las horas durante el día de los cacerolazos, los ciudadanos pasaron a la determinación de salir a las calles. Registros que han sido subidos por usuarios a redes sociales, en donde se ve cómo la oposición en distintas localidades venezolanas ha mostrado su profundo malestar con los resultados entregados por el CNE. Es una cantidad inusual. Sé que cualquiera de ustedes son más jóvenes que nosotros. ¿Qué defienden? ¿Qué defienden? Quiero ver a mi familia, quiero ver a mi familia, quiero ver a mi familia. Y mientras, en medio de la tensión que enfrenta dentro y fuera del país, Nicolás Maduro celebraba el cumpleaños 70 del exmandatario venezolano Hugo Chávez. Al mismo tiempo que un monumento dedicado al fallecido líder era derribado en el estado de Falcón. Piden que las actas de votación sean entregadas y transparentar el proceso electoral, lo que no ha pasado hasta el cierre de esta nota. Repercusiones del sector del país que culpa a Maduro y su gobierno de haberlos engañado. Bien, desde el gobierno, Macarena, el presidente de la Asamblea Nacional, más bien dicho desde el Poder Legislativo, pero que tiene que ver también ideológicamente con el chavismo, Jorge Rodríguez ha convocado a los seguidores de Nicolás Maduro a una marcha para mañana en Caracas desde las 2 de la tarde. El primer llamado a manifestaciones por parte de quienes se argumentan han ganado la elección. Habrá que ver entonces qué ocurre también si es que siguen saliendo manifestantes contrarios a Nicolás Maduro, que puede pasar en las calles. Es preocupante eso. En medio de eso también hay otro punto importante. Se hablaba desde ayer, por parte del oficialismo, de una operación, un hackeo, una situación que generó la tardanza en la entrega de los votos y que habría sido generada, según el oficialismo, por emisarios de la oposición. Hoy, Tarek William Saab, el fiscal nacional en Venezuela, ha responsabilizado directamente a 3 personeros de oposición, entre ellos María Corina Machado, de orquestar todo este operativo cibernético, informático, y que eso causó la demora en la entrega de los resultados porque bloqueó el sistema. Vean la declaración del fiscal Tarek William Saab. Según la información que este Ministerio Público ha recabado, el ataque habría sido realizado desde Macedonia del Norte. Y obviamente está involucrada la señora María Corina Machado. Estos 3 aparecen como los principales responsables de esta acción que estoy denunciando, según la información clasificada que hemos recibido. Dicho sujeto se llama Lester Toledo, tristemente célebre, recordado y repudiado en este país, y hoy prófugo de la justicia. Carlos, ¿qué riesgo hay con esta acusación por parte de la Fiscalía hacia María Corina Machado, la principal líder de la oposición, de que esto se transforme en una persecución judicial en su contra? Tenemos antecedentes ya en Venezuela de ex líderes de la oposición que han sido tomados presos en ese país y ella hoy día
fue primero impedida de participar en la elección como candidata, pero ahora está siendo acusada directamente por el Ministerio Público de ese país de orquestar un fraude electoral, y eso podría tener consecuencias judiciales. Por lo pronto, pena de cárcel, si es que se corrobora ese delito, de acuerdo a lo que dice el código en Venezuela. Claro, está acusando el fiscal a María Corina Machado de orquestar cibernéticamente el error, el fallo en el sistema de entrega de cómputos electorales, y eso tiene una pena de entre 3 y 6 años de cárcel de manera máxima. Entonces, efectivamente, hay un temor hoy día de que pueda haber una investigación, ya se va a iniciar, de hecho lo dijo el propio Tarek William Saab, vamos a investigar a María Corina Machado, pero que esa investigación llegue a tener consecuencias penales es plausible eventualmente, y ese es el riesgo que hoy día corre la principal líder de la oposición. Pero lo que yo les mencionaba respecto también a este sistema y a esta versión que entrega el gobierno respecto de por qué se entregó tan tarde el cómputo, tiene cierto argumento que les vamos a pasar a mostrar. También desde el lado de la oposición hay otra versión, ¿no?, que es la del bloqueo de los resultados. Anoche la oposición decía, a eso de las 21:45 horas, aquí se detuvo la transmisión de resultados, cuando teníamos solo el 30% de las actas disponibles. A las 21:45 horas dejaron de conocer los resultados en la oposición, cuando ellos ya tenían la percepción de que la elección, en su totalidad, tenía un margen de 70% de apoyo para González y 30% para Maduro. Esa ha sido la versión que hasta el momento mantienen firme los emisarios de la oposición en Venezuela. Claro, eso fue cuando faltaban 15 minutos para las 10 de la noche. Más de 2 horas después, cerca de la medianoche, aparece el Consejo Nacional Electoral dando como resultado la elección para Nicolás Maduro, con un 51,2% de los votos y con un 80% de la votación contabilizada. Esto es lo que está alegando no solamente la oposición de Venezuela, sino que es lo que está exigiendo parte importante de la comunidad internacional y de los veedores, que se entreguen las actas, que se transparente el proceso. Lo que ocurrió en ese intertanto, que el oficialismo, el gobierno de Nicolás Maduro, dice que fue un hackeo, un ataque internacional, decía ayer. Ahora el ataque internacional habría sido orquestado por líderes de su propia oposición desde Venezuela. Bueno, todo eso es lo que arroja un manto oscuro sobre este resultado, y es lo que hace dudar y hace que sean poco creíbles, como lo dijo el propio presidente Gabriel Boric. Claro, la versión de la oposición respecto de lo que pasó en esas horas de incertidumbre es esa. ¿Cuál es la versión del oficialismo? La que entrega Tarek William Saab, la que dijo Nicolás Maduro que iba a estar. La tenemos también a continuación porque es aquel camino que ha seguido permanentemente el oficialismo durante estas horas. Lo que dice es que hubo un ataque cibernético al sistema electoral y responsabiliza a 3 personas. Lester Toledo, que es un líder, un ex líder de la oposición que estuvo prófugo mucho tiempo, María Corina Machado, y Leopoldo López, que también, según el gobierno, está prófugo de la justicia. Bueno, el propio Leopoldo López, a quien nos referíamos cuando decíamos que antiguos líderes de la oposición fueron tomados presos. Leopoldo López estuvo preso también con una serie de acusaciones, y es lo que hace temer por la integridad de la actual líder de la oposición, María Corina Machado, que está siendo acusada directamente por la Fiscalía, por el Ministerio Público, de esto, que es un delito, que es atentar contra el sistema electoral, de cometer un fraude electoral. Por lo tanto, ya se han manifestado a nivel internacional mucha preocupación por la integridad de María Corina Machado, y se ha pedido incluso que se le dé asilo político en distintos países. Ya se está hablando de eso en la comunidad internacional. Sí, y además, bueno, llama la atención la localización desde donde surge, ¿no?, este supuesto hackeo informático al sistema electoral, y es en Macedonia del Norte, donde habría algunos integrantes de la oposición que habrían desde allí generado el error, el fallo cibernético que termina con el bloqueo informático. Ahora, lo que es absolutamente inexplicable es que Nicolás Maduro salía ayer defendiendo el sistema electoral, diciendo que era el sistema electoral más seguro y más confiable del mundo, pero también el más vulnerable entonces, porque si de manera tan fácil y desde Macedonia se pueden meter a su sistema electoral, hackearlo de esta manera, interrumpir el proceso y poner en
jaque el resultado, entonces no era tan seguro y tan confiable como ellos defendían. Claro, exacto, es parte de las dudas que existen en Venezuela. Solamente también consignar que María Corina Machado ha denunciado que hubo encapuchados que ingresaron a la Embajada de Argentina en Caracas para tratar de sacar por la fuerza a algunos asilados, algunos refugiados que estaban en ese lugar. Es una denuncia que también ha recogido la propia canciller argentina, Diana Mondino. Hay algunas imágenes que se han viralizado en redes sociales, pero de todas maneras se está investigando ahora qué es lo que ocurrió y si fue efectivo este ingreso de algunos encapuchados para sacar asilados de la embajada. Obviamente se está violando un código diplomático muy importante. Carlos, estamos muy atentos en el Palacio de la Moneda. Podría haber declaraciones por parte del gobierno chileno en los próximos minutos respecto a esta orden de expulsión de los diplomáticos, que incluyen los diplomáticos chilenos, nuestro embajador en Venezuela, que tendría que abandonar el país en las próximas horas. Vamos a esperar esas reacciones y, por supuesto, con toda la mirada puesta en Venezuela, con lo que está ocurriendo ahí en Caracas. Así que cualquier novedad nos avisas y volvemos contigo. Así es, estamos luego en contacto. Muchas gracias, Carlos.